estimados señores representantes, un saludo a todos en el Día del Trabajo que celebramos en muchos de nuestros países y que hoy nosotros lo celebramos trabajando. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Consejo Permanente, convocada para considerar los asuntos incluidos en el proyecto del orden del día que se ha hecho circular. Si las delegaciones están de acuerdo con el orden del día propuesto, vamos a proceder con su aprobación. Queda aprobado. Al dar inicio a esta sesión, en nuestra capacidad de presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, tenemos muchísimo gusto en saludar y ofrecer un cordial saludo a Su Excelencia, el señor José Manuel García Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, quien hoy está aquí con nosotros. Señor Ministro, sea usted bienvenido a esta casa, la Casa de las Américas. Agradecemos su participación en esta reunión. Con mucho gusto recibimos y saludamos también a la distinguida delegación que lo acompaña. Tengo el gusto ahora de invitar al señor Secretario General José Miguel Insulza, quien pronunciará las palabras iniciales de bienvenida en esta sesión. Tiene usted la palabra, señor Secretario General. Muchas gracias, presidente. Excelentísimo señor José Manuel García Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Excelentísimo señor embajador Arturo Vallarino, presidente del Consejo Permanente, representante permanente de Panamá ante la OEA, señores embajadores y representantes permanentes, miembros de la delegación del excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de España, de Asuntos Exteriores de España, señor embajador Jorge Evia, observador permanente de España ante la OEA, señores observadores permanentes, señoras, señores. Nos es muy grato recibir el día de hoy en la Casa de las Américas, sede de la Organización de los Estados Americanos, al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. España es un país que desde siempre promueve activamente una política exterior basada en el fortalecimiento del multilateralismo y de manera muy coherente con ello, la cooperación española contribuye a fortalecer las capacidades del sistema multilateral para convertirlo en un instrumento eficaz y legitimado al servicio de la gobernabilidad democrática mundial. De ello podemos en esta organización dar fe. Vinculada a España desde 1967 formalmente a la Organización de los Estados Americanos, en 1972 esta relación se institucionalizó, cuando la OEA creó la categoría de observador permanente para los países que se acercaban a ella sin ser miembros sin pertenecer territorialmente a América. España fue el primer país que alcanzó la condición de observador en la OEA, el primer observador permanente de esta organización. Esta es una muestra, fue ya una muestra inequívoca del interés de España para fortalecer cada vez más sus vínculos con la región, conocer los problemas que afectan a la comunidad americana y colaborar en la permanente búsqueda por realizar los ideales de nuestra Carta Constitutiva, el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos, el fomento del desarrollo integral, la promoción de la seguridad multidimensional. Esto se ha hecho a través de un programa de cooperación que ya se ha posicionado desde hace varias décadas y que se fortaleció aún más a partir del comienzo de los años 90, cuando la política española hacia América Latina, especialmente, y hacia toda la región, se consolidó además con la creación de las cumbres iberoamericanas, a las cuales participamos anualmente, nosotros también como organización.
Desde entonces, la colaboración entre España y la OEA se ha manifestado en acciones conjuntas para fortalecer nuestra acción en la implementación de los mandatos de la organización. En el año 2006 dimos un nuevo paso con la creación del llamado Fondo Español para la OEA, reforzando así nuestros lazos de cooperación y estableciendo un mecanismo efectivo para canalizar sus contribuciones, conocido como Sistema de Gestión por Resultados. A través de este mecanismo, que ha llevado a España a ser el primer país observador de la OEA en cuanto a sus contribuciones, se aplican metodologías que garantizan la ejecución eficaz de los recursos recibidos con miras a los productos deseados, permitiendo fortalecer las estrategias de desarrollo nacional y programas de cooperación multianuales y sectoriales. En concreto, hemos gestionado ya desde entonces, desde su creación, casi un centenar de proyectos en sectores prioritarios. Y quiero destacar aquí el apoyo de España a la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia, la consolidación de la oficina de la OEA en la zona adyacencia entre Guatemala y Belice, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, el desminado humanitario, el apoyo a una cantidad muy importante de misiones de observación electoral realizadas por esta organización, el programa de facilitadores judiciales y el programa de universalización de la identidad civil de las Américas, las labores de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas y el apoyo a la Comisión Interamericana de Mujeres en la promoción de políticas públicas con enfoque de género en la región, y la facilitación de la participación de representantes de pueblos indígenas en las deliberaciones sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Queremos aprovechar esta oportunidad para compartir con los miembros del Consejo, y entiendo que ha sido entregado en todos sus lugares, los señores representantes, señoras y señores representantes permanentes, un resumen, una publicación con un resumen del Fondo España y sus resultados. Conscientes de los tiempos de austeridad que vive España, la Secretaría General valora, señor Ministro, especialmente la disposición del Gobierno de España a mantener la cooperación con la organización. Lo interpretamos como una clara señal de confianza en el trabajo que juntos hemos podido desarrollar en este casi medio siglo. Hace pocos días he tenido la oportunidad de estar en Madrid con el presidente Mariano Rajoy y con el señor Ministro, con el cual nos hemos reunido sucesivamente, ya varias veces desde que asumió su cargo en diciembre del 2011, junto con intercambiar ideas y verificar identidades respecto de los problemas y desarrollo de la región. Hemos tenido la oportunidad de presentar estos agradecimientos ya por la disposición de España a mantener su programa de cooperación con la organización en estos tiempos. Quiero entonces agradecer esta nueva muestra de amistad, de confianza, de compromiso que significa la presencia del señor José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, entre nosotros el día de hoy. Y en nombre de la OEA quiero reiterar nuestros agradecimientos y la disposición a continuar asociados en la búsqueda de una América más integrada, más democrática y más próspera. Sea bienvenido a su casa, la Casa de las Américas. Muchas gracias, señor Secretario General. Señores representantes permanentes, señores observadores, señor Ministro, don José Manuel García Margallo y Marfil, nos honra recibirlo en este Consejo Permanente en su carácter de Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, un amigo de esta organización que desde el inicio de su gestión ha buscado proactivamente oportunidades de acercarse a la OEA y dialogar con sus dirigentes en un esfuerzo por mantener la robusta y dinámica relación que nos ha unido siempre. Tal como lo ha expuesto el señor Secretario General, el compromiso de España con todo lo iberoamericano
su voluntad política y recursos financieros, aunado a la capacidad institucional de la OEA, como un foro hemisférico por excelencia, han enriquecido las vidas de los ciudadanos de las Américas y contribuido significativamente al fortalecimiento de esta organización. Con su dedicación y liderazgo como socio institucional, España ha logrado motivar a otros observadores permanentes y sentado un importante precedente con el Fondo Español, un mecanismo transparente basado en resultados y rendición de cuentas que ha servido para gestionar más de 100 proyectos, incrementando significativamente la eficiencia de la cooperación internacional. Cabe señalar además que la cooperación entre España y la OEA se da en el marco de una amplia agencia de cooperación con las Américas que incluye cooperación bilateral con los Estados miembros desde hace muchísimos años en áreas estratégicas para la promoción de la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento del tejido económico y social, la protección y mejora del medio ambiente, la equidad de género, además del programa de cooperación regional con Centroamérica y el programa de cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas. Las experiencias obtenidas con el Fondo Español han enriquecido tanto a España como a la OEA y han despertado el interés de otros observadores por establecer mecanismos similares de cooperación con nuestra organización. No cabe duda que los grandes cambios y desafíos que traerán los años venideros en los ámbitos económico, político y social servirán para fortalecer esta alianza natural entre España y la OEA para seguir trabajando en concierto en favor de la paz, la gobernabilidad y el desarrollo de las Américas. Señor don José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, sea usted bienvenido. Al recibirlo hoy en esta sesión, deseamos saludar cálidamente al noble y leal pueblo español, pueblo con el que estamos unidos, la América toda, por lazos históricos y de cooperación que cada día se fortalecen más. Con mucho gusto, señor Ministro, puede hacer uso de la palabra. Secretario General, embajadores permanentes, no voy a pronunciar una conferencia al uso, sino lo que un escritor español valenciano por más señas, García Sanchís, llamaba una charla. Es decir, una serie de reflexiones, probablemente menos ordenadas que los que demandaría una conferencia solemne, pero probablemente más provocadoras desde el punto de vista de lo que un diálogo pueda suponer. Empezaré diciendo que, como ha dicho el secretario general, la política exterior española tiene un eje fundamental, que es el eje americano. Pero permítame distinguir entre anclajes y ejes. La política exterior española que desarrolla este Gobierno tiene dos anclajes sustanciales. Nuestra pertenencia a la Unión Europea y dentro de la Unión Europea lo que es la Unión Económica y Monetaria, los países que compartimos moneda común, y en segundo lugar el eje transatlántico. Yo estoy aquí en esta visita para celebrar el 500 centenario del descubrimiento de Florida, llamada así porque fue descubierta un día de la Pascua Florida por Ponce de León. En noviembre tendré la oportunidad de acompañar al rey en otra visita también para recordar el pasado hispánico de los Estados Unidos. Estaremos en Florida otra vez, en San Antonio, en Texas, y en California, en que se celebra el tercer centenario de Fray Junípero Serra y las 41 misiones que vertebraron aquella región.
Siendo los dos anclajes fundamentales la Unión Europea y Estados Unidos, y digo anclaje porque resuelto ese problema son mucho más fáciles de abordar los ejes sobre los que discurre nuestra política exterior, que son tres. Tres que son herencia, he visto la estatua de la reina Isabel la Católica, de las políticas de Aragón y las políticas de Castilla que se unieron bajo el reinado de Isabel y Fernando. El eje mediterráneo, que es el eje que heredamos de la corona de Aragón, una región absolutamente en ebullición en estos momentos, y los ejes que se heredaron de la corona de Castilla, América y Asia y Pacífico. Segunda idea es, aunque lo repetimos todas las generaciones con muy poca originalidad, pero esta vez creo que es más cierto que nunca, es que estamos en una auténtica encrucijada histórica. Lo está Europa, lo está América, lo está el mundo y lo están las relaciones entre los dos continentes. Y eso es algo que tenemos que resolver para saber cuál es el futuro de todas y cada una de las organizaciones, no la menor, la OEA, de la que estamos hablando ahora. Si me permiten, señalaré que estamos en una encrucijada desde un punto de vista económico y desde un punto de vista geoestratégico. Hay tres fechas en la historia económica del mundo que suponen cambios de rumbo radicales, revolucionarios, si me lo permiten. La primera es 1999, con la crisis de Wall Street. Crisis de Wall Street que determina un cambio en el terreno de las ideas, es el advenimiento de Keynes y el entierro cuasi definitivo del liberalismo clásico, que se plasma desde un punto de vista político en programas muy activos de intervención en la economía y programas muy serios de regulación de los mercados financieros, algo muy actual en este momento. Es el programa New Deal de Roosevelt, es el programa de la lucha contra los monopolios y los oligopolios, el establecimiento de la Security Exchange Commission y el establecimiento de políticas tanto monetarias o presupuestarias muy activas para salir de la recesión muy parecida a la que estamos viviendo ahora. La siguiente es 1973, después de la guerra del Yom Kippur, se producen tres acontecimientos que suponen un cambio radical en el escenario económico. En primer lugar, la subida del petróleo y las materias primas. En segundo lugar, la competencia creciente de los países emergentes. Y en tercer lugar, cambios demográficos que ponen en duda los fundamentos mismos del estado de bienestar sobre los que se habían basado los 30 gloriosos años. Ese cambio en el escenario se produce una revolución también en el cambio de las ideas. Es el triunfo de Friedman y los Chicago Boys, sobre los que tanto sabe el secretario general, y lo que parece el entierro definitivo de Keynes, y la moda de la autorregulación, especialmente en el sector financiero. Eso dura hasta 2007, la crisis de Lehman Brothers produce un cambio radical también en el escenario económico, un nuevo cambio en el terreno de las ideas y empezar a navegar por terra incógnita, que es donde nos encontramos en este momento. Y la crisis que estamos pasando, lo discurrimos en CELAC, en la cumbre CELAC Unión Europea, es una crisis de deuda soberana. Y aquí ha habido dos modelos para resolver la deuda soberana, el que podemos llamar el modelo anglosajón y el modelo continental europeo. Modelo anglosajón que se basa en una política presupuestaria activa para compensar la debilidad de la demanda interna, una política monetaria en buen español, quantitative easing, que significa flexibilidad monetaria e intervención en el mercado de la deuda, y que se traduce en términos de relaciones internacionales en una depreciación de las divisas. Modelo continental, el que estamos en estos momentos experimentando en la Unión Europea, es radicalmente contrario. Una política presupuestaria muy cicatera y una política monetaria aparentemente expansiva, pero que en la realidad no lo es. Y digo que en realidad no lo es porque, si bien es verdad que los tipos de interés son bajos y que hay inyecciones de liquidez masivo, no es menos cierto que el Banco Central Europeo esteriliza estas inyecciones, lo cual ha producido una fragmentación de los mercados, una renacionalización de los mercados financieros y distorsiones en el mercado interior europeo. Una empresa española, para poner un ejemplo de mi país, tiene unos costes de financiación que son 3 o 4 veces superiores a los que tiene una empresa alemana, lo cual hace imposible el funcionamiento del mercado interior. Siendo es así, siendo el resultado de que la zona euro
los 17 países que compartimos moneda, somos la única región del mundo que está en recesión, quiere decir que se avecina un cambio fundamental en la Unión Europea, al menos en la Unión Económica y Monetaria. Estamos abocados a una unión bancaria, a un supervisor, a un regulador único para los bancos que operan en Europa, a una revolución fiscal. Ya los presupuestos nacionales se mandan a Bruselas antes de ser aprobados por los parlamentos nacionales, lo cual supone una cesión de soberanía desconocida hasta entonces. Los planes estructurales o los planes de reforma a 5 años también tienen que ser aprobados por las instituciones europeas, lo cual supone una cesión ulterior de soberanía, y eso nos llevará, en el momento en que se mutualice la deuda, en que haya obligaciones europeas, en que haya eurobonos, al nacimiento de los Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de América nacieron, como todos ustedes saben, cuando las 13 colonias originarias deciden compartir los riesgos de las deudas asumidas en la Guerra de la Independencia, lo cual determina una unión política de primera magnitud. Y eso es lo que tarde o temprano, más pronto que tarde, estaremos en Europa. En América solamente tres puntualizaciones, porque saben ustedes mucho más que yo. Nuestra opinión, aquí hay 3 bloques, lo que puede ser Estados Unidos y Canadá, lo que puede ser el Caribe y lo que puede ser Iberoamérica. Y en Iberoamérica asistimos, teniendo que tratar todos los asuntos como asuntos de familia, que son con 2 sistemas políticos y económicos distintos, lo que podría ser el ALBA y lo que, por simplificar, sería la alianza del Pacífico. Pero las diferencias entre las relaciones, que es la tercera idea que quiero hacer entre América Latina en particular, luego hablaré de Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea, es que, por eso en Cádiz hablamos de una relación renovada, es que esta relación no se puede parecer a lo que había hace 20 años, porque las situaciones relativas han cambiado. Si hace 20 años había una cierta inestabilidad política en América Latina y una gran estabilidad política en Europa, hoy, por fortuna, la estabilidad es la regla en América Latina, mientras que en Europa, y a las últimas elecciones me remito, estamos asistiendo a un nacimiento de los populismos, consecuencia de la crisis realmente preocupante. Desde el punto de vista económico, si hace 20 años se hablaba de la década perdida en América Latina y el gran auge europeo, hoy América Latina está creciendo mucho más rápido que la Unión Europea. Hoy el Producto Interior Bruto de los llamados BRIC, de China, India, Brasil y algunos países más, es igual que el de Estados Unidos, Canadá y las 4 economías principales de la Unión Europea. Eso determina que lo que fue una relación asimétrica tenga necesariamente que ser una relación simétrica. Pero lo más importante desde el punto de vista de la organización internacional es que si hace unos años América Latina miraba a Estados Unidos y, para compensar la influencia de Estados Unidos, a la Unión Europea, hoy América Latina empieza a mirar hacia Asia Pacífica. Y Europa haría bien en tomar nota de que o tenemos una política más activa respecto a este continente o simplemente nos convertiremos en un factor irrelevante. Eso determina el papel que España quiere jugar en la Unión Europea en lo que se refiere a alianzas comerciales, culturales, políticas y de cooperación, que esos son los acuerdos que firma Europa. No son simples acuerdos de libre comercio, son acuerdos de 4ª generación infinitamente más comprensivos. Como ustedes saben, tenemos acuerdos desde hace tiempo con Chile y con México. Acabamos de firmar con Perú y con Colombia y con Centroamérica, y nos queda por resolver el tema del Mercosur. Vamos de forma inmediata a abordar los acuerdos con Canadá y con los Estados Unidos. Espero que esos 2 se resuelvan con una enorme rapidez, y eso planteará a los países que no tengan acuerdo con Europa, si quieren quedar aislados de esta corriente de integración entre las 2 grandes economías del mundo, los Estados Unidos y la Unión Europea, o quedar fuera. Desde el punto de vista de la integración, nos encontramos con un florecimiento de instituciones en América. Tenemos la Organización de Estados Americanos, tenemos CELAC, tenemos UNASUR, por no hablar de los acuerdos comerciales que existen en el mercado centroamericano, Mercosur, Comunidad Andina, etc. Yo estoy convencido que en el mundo que vivimos, la unión en bloques es absolutamente necesaria.
Si antes hablaba de fechas económicas, permítame que hable de fechas políticas. 1945 es el nacimiento del multilateralismo, el sistema de Naciones Unidas y muy pocos años después el nacimiento de esta organización. En 1989, con la caída del muro de Berlín, se produce el sueño de un mundo uniforme, de un mundo plano, de un mundo de pensamiento único con una potencia hegemónica. Fukuyama habla del fin de la historia. Sueño que termina con las Torres Gemelas y la invasión de Afganistán. Y hoy, más que nunca, se impone la creación de bloques regionales para sobrevivir en un mundo que va a estar dominado por las grandes potencias. América Latina y la Unión Europea tienen que resolver su propia organización interna en este mundo y su forma de interrelacionarse en este mundo. Tenemos la fortuna de que compartimos valores, compartimos principios, compartimos una misma concepción del mundo. Hemos hecho juntos mucha parte del camino. Esta organización se ha caracterizado por su defensa de la democracia como sistema representativo. Los ciudadanos eligen a su gobierno. Por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los temas de género, de medio ambiente a los que se ha referido el secretario general, y hora es que definamos el papel de esta y otras organizaciones en el nuevo mundo y cuál es la relación que queremos establecer entre esas organizaciones. Tenemos ventajas iniciales evidentes, esos principios a los que me he referido y una historia común, y haríamos mal en no aprovechar esos valores para presentarnos como un bloque que quiere tener voz propia en un mundo cada vez dominado por potencias fuera de nuestras regiones que empiezan a tener un peso extraordinariamente importante. Sabe el presidente y sabe el secretario general que cuentan con mi país, con el pueblo español, con el gobierno español, para explorar juntos esa vía, esos caminos, para intensificar nuestro diálogo y afirmar nuestro papel en el mundo como una zona del mundo importante que somos. Esas son las reflexiones que yo quería compartir, porque vengo aquí mucho más a aprender, a escuchar, que a dar lecciones que no me corresponde a mí en una organización tan acreditada como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos las reflexiones que ha compartido con nosotros, particularmente en cuanto a las relaciones económicas entre Europa y América, y específicamente entre España y América Latina. Seguramente que los conceptos que usted ha expuesto esta mañana van a ser de importancia para nosotros y van a quedar registrados en las actas de esta sesión. Espero que nos encontremos en Panamá en el mes de octubre, cuando vamos a realizar la cumbre iberoamericana como otra muestra más de la cooperación de España con todo lo que tiene que ver con América Latina. Ahora vamos a solicitarle a los señores embajadores que se mantengan en sus asientos para que el señor ministro tenga la oportunidad de saludarlo personalmente. Mientras, vamos a escuchar unas breves intervenciones de algunos de los señores representantes permanentes. Iniciamos dándole la palabra al representante de México. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco la oportunidad para dirigir unas palabras, simplemente para dar la bienvenida a su excelencia, el ministro José Manuel García Margallo, a esta organización, la Organización de los Estados Americanos, y apreciar muchísimo la exposición que nos ha hecho. Él ha dicho que es una charla, para mí ha sido una conferencia magistral. Resulta sumamente interesante saber cuál es la visión del ministro en relación con lo que sucede hoy en día al interior de la Unión Europea, pero más importante, las relaciones de Unión Europea hacia este continente, hacia los 34 Estados miembros de nuestra organización. Todos los estados aquí representados tenemos una relación muy fluida y muy intensa con España, no solamente por razones históricas, sino también por razones estratégicas en los anclajes que el ministro hacía ya referencia.
pero sin lugar a dudas la relación con la OEA es fundamental, porque en la OEA se debaten temas de la agenda global que son de interés de los 34 Estados miembros, pero también de países como España. Apreciamos mucho la colaboración que hace España a esta organización y en temas fundamentales, diría yo, los más importantes en la agenda de la OEA, tanto en la promoción de la democracia, en la lucha contra las drogas y contra el terrorismo, en el fortalecimiento de la seguridad multidimensional, pero también avanzando en el desarrollo integral y en la promoción y protección de los derechos humanos. Esta colaboración constante y reiterada de España es muy apreciada, sobre todo en las actuales circunstancias en donde todos estamos muy conscientes de los austeros presupuestos que las condiciones nos imperan a observar. Otra vez nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la Delegación de México por su presencia esta tarde. Gracias, señor embajador de México. Ahora tenemos el gusto de otorgar el uso de la palabra al señor embajador de El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, don José Manuel García Margallo y Marfil, señor secretario general, señor secretario adjunto, señor presidente del Consejo, señores representantes y observadores permanentes, amigos todos. Este Consejo Permanente se congratula con la presencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Conversar o hablar sobre España, en el caso de El Salvador, es hablar de nuestra historia y cultura. Son tantos e importantes los nexos existentes con España que los tiempos se confunden favorablemente y nuestra hermandad histórica se acrecenta cada día más. Sin lugar a dudas, con nuestra independencia no perdimos a España, ganamos un amigo y un socio amigable para nuestro desarrollo económico y social. Señor presidente, admirable, a pesar de las dificultades, la continuidad de la cooperación española a nuestros países y la contribución, yo diría, cotidiana a la Organización de los Estados Americanos. Ello estimula la puesta en práctica de medidas concretas para aprovechar de mejor forma los recursos recibidos en las actuales circunstancias. En esta orientación, la visión estratégica del señor secretario general, la cual será discutida próximamente en este Consejo, ayudará, sin lugar a dudas, a un mejor aprovechamiento de la cooperación recibida. Para El Salvador, señor ministro, España no es un país observador, es un país comprometido con nuestros procesos democráticos, respeto a los derechos humanos, desarrollo integral y demás aspectos de nuestra agenda común, es decir, la agenda y los pilares básicos de esta organización. Señor presidente, en perspectiva, nuestras relaciones con España se ampliarán aún más con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, firmado el 29 de junio del 2012 en Tegucigalpa, República de Honduras. En este marco de cooperación entre dos regiones, España ha contribuido con su gestión oportuna y como interlocutor válido en este proceso de cooperación. Un saludo indudablemente fraterno a nuestro ilustre visitante y nuestros mejores deseos por la prosperidad de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Corresponde intervenir al señor embajador del Perú. Gracias, señor presidente. Es muy grato para mi delegación que el Consejo Permanente de la organización reciba hoy al ministro de Asuntos Exteriores de España, don José Manuel García Margallo, representando un país que ha hecho una contribución importante y decisiva en la formación de una parte mayoritaria de los países que componemos este hemisferio. España, en su época de máxima expansión política y cultural, la llamada Era de Oro, coincidente con el encuentro entre los dos mundos que conforman nuestra nacionalidad,
inició un proceso de divulgación de esa apreciada cultura que hoy continuamos en gran medida países que hemos bebido de esta fuente de vocación y aceptación universal, cuya expresión más palpable es el uso del idioma español. Los países latinoamericanos, con nuestras corrientes migratorias, en muchos casos acicateadas por épocas de desesperanza, hemos expandido el español por los confines del mundo y en este hemisferio en particular. La presencia en los Estados Unidos de una gran población de origen hispano es un fenómeno económico y político como electoral ahora difícil de soslayar. La generosa España también recibió estas corrientes latinoamericanas en su seno y hoy, con la mejora y sostenibilidad de nuestro desempeño económico, países como el mío estamos abiertos a hacer recíproca esa apertura en favor de aquellos ciudadanos españoles que han llegado al Perú en el contexto de una crisis coyuntural que afecta al ilusionante proyecto europeo. Estos intercambios continuarán fortaleciendo esta positiva y mutua imbricación que ha venido ocurriendo desde siglos atrás entre ambas orillas del Atlántico. Los flujos cambian de dirección a veces, pero nos satisfacen todas sus facetas. En el pasado reciente, la política exterior española, que hoy dirige don José Manuel García Margallo, ha mantenido su papel tradicional de favorecer nuestra inserción económica, comercial y política con la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores de España, desde sus variados papeles y responsabilidades en los parlamentos españoles y europeos, ha sido una figura gravitante para el logro de estos objetivos. España ha sido la puerta de entrada propicia para, en principio, establecer un trato general y preferencial para nuestros productos de manera previsible y posteriormente para que países como el nuestro, que eligieron ingresar en esquemas de apertura comercial vinculantes, concretaran acuerdos específicos con ese propósito. España entiende como nosotros la importancia de esta relación y saludamos su presencia como observador permanente y destacado en apoyo de programas centrales de esta organización. La activa delegación que conduce el embajador Hevia no solo ha demostrado, sino confirmado con su destacado trabajo esta línea coincidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor embajador. Corresponde ejercer su derecho a hacer uso de la palabra a la representación de Chile. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, a todos. Ministro, muchas gracias por su presencia. El solo hecho de que haya decidido compartir esta oportunidad con nosotros es una señal que valoramos enormemente y valoramos desde luego las reflexiones que usted nos ha entregado hoy. Son valiosísimas, dignas de anotar y compartir con Santiago. Así lo haremos. Nuestra historia es imposible que sea más larga. No hay una historia más larga para Chile que la que tiene con España. Partimos ustedes mandándonos a Pedro Valdivia, Diego Almagro. Lo más reciente, nosotros le mandamos a Alexis Sánchez, a Manuel Pellegrini. No iba a mencionar a Manuel Pellegrini porque fue un gesto de cooperación de Chile con su Real Madrid que no fue cabalmente comprendido. Pero en términos más serios creo que nuestros países y nuestra región con España avanzan hacia una realidad en que el elemento cooperación es solo un elemento y el de trabajo mutuo, ese otro tipo de cooperación en torno a agendas, fines, metas, valores comunes, es cada vez más importante. En Chile, 1 de cada 5 dólares invertidos desde el extranjero es invertido por España. Y si se revisa la realidad española, uno se encuentra que no solo en Madrid o Barcelona, sino que en Valencia, Málaga, Huelva, Santander, Marbella, Sevilla, Bilbao y tantas otras ciudades hay importantes proyectos de inversión chilenos en España. Pero eso es una visión muy limitada de la unión cultural, humana, no solo histórica, que hay entre nuestros países. Termino
termino diciendo, señor ministro, que no podemos sino agradecer el que España, a pesar de las dificultades que pueda estar enfrentando, no dude ni se le cruce por la mente siquiera a abandonar esa vocación de cooperación. Respecto de Chile, y creemos que respecto a una organización como esta, eso es un hecho que habla volúmenes muy grandes sobre la vocación de su país, que tiene quizás como un elemento que permite subrayarlo el que haya sido, si no el primero, entiendo que el primer país en solicitar tener en esta organización el rol de observador, pero eso es una cuestión formal, histórica. Creemos que en esa decisión vigente hoy día, vivo hoy día, hay una señal muy valiosa, por lo que esperamos, como dice un folleto que nos han circulado, vamos a seguir trabajando unidos por las Américas y para hacer realidad en el mundo los valores que compartimos. Gracias. Gracias, señor embajador. Corresponde hacer uso de la palabra a la delegación de Haití. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole ce matin au nom du groupe CARICOM, puisque Haïti coordonne le groupe CARICOM, et au nom d'Haïti, car c'est pour nous un plaisir ce matin de souhaiter la bienvenue au ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, dans la Maison des Amériques. Pour parler d'Haïti, je dois souligner qu'il ne fait aucun doute que les liens historiques unissant mon pays et l'Espagne sont solides et productifs. Je veux pour preuve les actions très remarquables du Bureau de la coopération espagnole en Haïti, appuyé par l'ambassade d'Espagne. Il y a récemment le voyage officiel effectué par son Excellence Michel Joseph Martelly à Madrid et le chaleureux accueil qui lui a été réservé par Sa Majesté le roi Juan Carlos. Tout ceci témoigne des intérêts des deux nations de maintenir allumée cette flamme d'amitié qui a toujours caractérisé nos relations. Je veux profiter de cette occasion pour remercier l'Espagne, pour avoir toujours pensé à inviter la République d'Haïti aux réunions de forums ibéro-américains. Monsieur le ministre, votre pays a toujours été un ami sincère et solidaire de notre région, notamment dans le domaine des désastres naturels, en dépit de cette grande crise économique qu'a connue l'Espagne. En ce sens, je voudrais souligner l'ouverture au Panama d'un centre logistique de la coopération espagnole et de la Croix-Rouge espagnole servant notre région. Monsieur le ministre, avant de terminer, je voudrais vous dire que personnellement, j'ai beaucoup apprécié votre intervention de ce matin, car vous avez dit que vous n'êtes pas venu ce matin pour faire un discours solennel. Et ce que j'ai apprécié de votre intervention, vous avez tenu compte des problèmes que vous avez dans votre propre pays et en essayant de nous interpeller sur le futur de la région des Amériques. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on ne pourra pas trouver de réponse à nos problèmes au sein de l'OEA si nous n'essayons pas en même temps de voir le futur de la région des Amériques dans le monde. Et je vous remercie pour être venu ce matin et nous interpeller sur cette question. Par ailleurs, je voudrais aussi vous dire au nom de tous les pays de la CARICOM un grand merci, car votre pays non seulement a apporté un support aux 4 grands piliers de l'Organisation des États américains, mais aussi votre pays a de manière constante répondu à la demande des pays de la CARICOM qui consiste à nous apporter un cours gratuit d'espagnol ici au sein de l'OEA. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et votre intervention. Merci. Muchas gracias. Ahora los invito a que escuchemos a la delegación de Colombia. Gracias, señor presidente. Y permítame expresar a su excelencia José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores de España, nuestra complacencia. Nos congratulamos, agradecemos el que usted se encuentre en esta Casa de las Américas, la enaltece, y hemos de poner de presente que esa ha sido una presencia permanente, la de su país, la de su pueblo, en esta organización
siempre han estado presentes en nuestras dificultades, también en nuestros logros. Hemos de subrayar, por ejemplo, el apoyo decidido en programas tan importantes como el proceso de paz en nuestro país. En diversas ocasiones, con una ayuda directa y también con el pensamiento esclarecedor, han acompañado a nuestra patria en este tema. Y si observamos los vínculos, encontraremos siempre un eje cultural, un eje iberoamericano que es sobresaliente y trasciende más allá de las crisis económicas. Ese eje cultural siempre ha de mantenerse y ha de ser un apoyo permanente ahora y siempre. Y las crisis, como las crisis por las cuales se atraviesan ciertas regiones, como las crisis por las cuales siempre hemos pasado varios de nuestros países, son también grandes oportunidades. Por eso nosotros creemos que al lado de esta crisis sobresale esa inmensa oportunidad de más cooperación cultural, de más presencia e integración entre nuestros empresarios. Los vemos en demasía y con orgullo, grandes empresas españolas en nuestro hemisferio, en nuestro país, intercambio, alianzas público-privadas, intercambios académicos, visión de futuro, es decir, ese gran desafío también lo es para nosotros. Y tenga usted muy presente que la suerte de ustedes es la nuestra y allí estaremos igualmente para compartir esos desafíos del futuro. Muchas gracias por su palabra, señor embajador. Ahora le corresponde intervenir al señor representante de Canadá. Thank you very much, Mr. Chairman. On behalf of the Canadian delegation, I too would like to add my thanks for the words of the Minister this morning regarding Spain's relationship with this hemisphere and indeed with this organization, and offer my own words of welcome to the Permanent Council. Minister, you mentioned in your remarks that you are also going to be celebrating the 500 years of the discovery of Florida by the Spanish explorers. And I would just like to point out, Minister, that in 1775 there was a Spanish explorer by the name of Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, who was actually a Spanish naval officer born in Lima, Peru, who actually explored the west coast of Canada. And in fact, to this day, the capital of British Columbia, which is Victoria, British Columbia, that most British of Canadian cities, the main street of Victoria is actually called Quadra Street, after that great Spanish explorer that came up through that part of Western Canada. Minister, as you pointed out, Spain has historically been a great supporter of this organization, both politically and financially, and many of the interests that you have outlined are indeed interests of this organization. You mentioned democracy, human rights, gender, and my colleague from Colombia just mentioned the peace process, which in that country, which is so important at this particular time. And just want to acknowledge the contribution of Spain in working towards these very positive and common objectives. I also want to assure you, Minister, that you're very well ably represented here by your ambassador, His Excellency Ambassador Jorge Avila, who is the permanent representative of Spain. I'd also like to acknowledge the contribution of the executive manager of the Spanish Fund for the OAS, Mr. Fernando Prieto, who we also work very closely with in coordinating our voluntary contributions to this organization. In closing, Minister, I'd simply like to reiterate our appreciation for the strong and effective engagement of Spain at the OAS, and we look forward to maintaining the very positive and productive connections between our countries and our organizations in the years to come. Thank you very much. Muchas gracias, señor embajador. Ha pedido el uso de la palabra el delegado de Honduras. Gracias, señor presidente. Debido a la ausencia del señor embajador de Costa Rica, don Edgar Ugalde, presidente pro tempore de SICA,
me permito ofrecer en nombre de ese grupo regional la bienvenida más cálida a Su Excelencia, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Sea bienvenido, señor Ministro Manuel García Margallo y Marfil, a esta Casa de las Américas. En particular, mi país tiene sobradas razones para expresar gratitud hacia su país, que a pesar de las circunstancias que se conocen, mantiene una generosa y activa cooperación en diferentes áreas, y expreso la seguridad y el deseo por el pronto y merecido retorno a la normalidad económica y el bienestar. Sus palabras de esta tarde, señor Ministro, cargadas de talento y buen juicio en tiempos turbulentos, nos llenan de optimismo y sosiego al reconocer que el liderazgo de España en Europa seguirá caminos seguros. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Honduras. Ahora le invito a que escuchemos al señor representante permanente de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Esta delegación se suma a los mensajes de bienvenida al distinguido, excelentísimo señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Esta organización se honra con su presencia en esta sesión. España no solo es la primera, el primer Estado como observador permanente, sino uno de los más activos hoy en día, con una alta y distinguida representación por intermediación de su embajador Jorge Evia y todo el equipo de la misión observadora de España, que hacen patente la presencia y la importancia que el señor canciller nos comparte en la visión de esta organización en la política exterior de España. Guatemala se suma a todas estas muestras y comentarios de mis antecesores con dos temas puntuales. Uno, agradecer a España la cooperación a la que hizo referencia el señor secretario general para el mantenimiento de la oficina de Secretaría General en la zona de adyacencia con Belice, 1 y 2. Agradecer también el trabajo que ya estamos realizando con la representación de España en Guatemala, en el apoyo que nos dará en algunas actividades que se realizarán en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, en el marco y al margen de nuestra próxima Asamblea General, que tendrá lugar en junio próximo, y desde ya extendemos la más cordial de las invitaciones al señor canciller para su presencia y la de su delegación en esta reunión anual de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora puede intervenir la delegación de Belice. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, the delegation of Belize wishes to endorse and support the statements made by the distinguished ambassador of Haiti on behalf of CARICOM. We fully support the statements he made on our behalf. Mr. Chairman, I also wish to join the other delegations in extending a very warm welcome to the distinguished Foreign Minister of Spain. We want to thank him for sharing in a very succinct but very clear and highly illustrative way the vision that guides the engagement of Spain, not only with the European Union, with their immediate neighborhood, but also with the rest of the world. It is no secret that many of our countries have benefited from the continued engagement of Spain and their generosity with the OAS. We want to thank him and thank Spain for that continued commitment, which we note has remained steadfast even as Spain is facing some very serious economic challenges domestically. Finally, Mr. Chairman, I wish to put on record the heartfelt appreciation of Belize for the continued support of Spain for the process underway at the OAS, through which Belize and Guatemala are seeking a final and definitive resolution to Guatemala's claim to part of Belizean territory. More specifically, I want to thank you for Spain's financial contribution for the upkeep of the office of the OAS in the adjacency zone. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias. Es con gusto que le damos el uso de la palabra al señor observador permanente de España. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general. Muy brevemente,
solo para agradecer todas las intervenciones que se han producido por los distintos jefes de misión y la de todos aquellos que han quedado también incluidos dentro de los grupos regionales. Un reconocimiento especial tanto a la Presidencia como a la misión de Guatemala por todas las facilidades que nos han dado para la celebración de esta sesión ordinaria y un último reconocimiento y agradecimiento profundo y sincero al ministro por haber reiterado y haber manifestado su deseo de acompañarnos, de comparecer ante el Consejo Permanente y con su presencia reiterar el compromiso de España con la organización. Muchas gracias por sus palabras. El señor ministro nos ha pedido la oportunidad de poder volver a dirigirse a usted. Señor ministro. Por sus amables palabras. Voy a intentar concluir con las notas que he tomado en los aspectos más prácticos, en los aspectos más concretos, en los aspectos más tangibles de la labor que nos espera. He intentado definir que estamos en una encrucijada histórica y que estamos en vísperas de un orden nuevo. Un orden monetario nuevo que sustituirá a los acuerdos de Jamaica, que a su vez sustituyeron los acuerdos de Bretton Woods. Un orden nuevo en el tema comercial cuando se finalicen las rondas de Doha y, desde luego, un orden nuevo en la concepción misma del desarrollo. Algunos de ustedes han hablado del desarrollo integral, del desarrollo sostenible, es lo que estamos haciendo en Río 20. Y comparto con muchos de los países que el desarrollo es equilibrado con la naturaleza o no será. En segundo lugar, reiterar que nuestra vocación, el deber y el honor de España con América, nos obliga a ser los embajadores puntuales de América en la Unión Europea. Lo vamos a hacer en el acuerdo comercial que se firmará con Canadá, que se negociará con Canadá, y lo seremos también en los que los países de Mercosur, de forma regional o de forma individual, como se hizo con la Comunidad Andina, vayan a suscribir. En tercer lugar, y ya para el bloque iberoamericano, hemos hablado de la lengua. Es verdad que la lengua española es la segunda lengua nativa más hablada en el mundo, la segunda más aprendida en el mundo y, lo que es más importante, la segunda más utilizada en las nuevas tecnologías. Para ser prácticos, hemos firmado con México un acuerdo que nos permite compartir nuestras sedes diplomáticas, nuestras sedes culturales en los Estados Unidos, y probablemente lo hagamos con otros países también en el resto del mundo. Y hemos firmado o vamos a firmar con la Universidad de Harvard el establecimiento de un observatorio del uso de la lengua española. Se ha mencionado, y es verdad, en los Estados Unidos 50 millones de americanos hablan nuestra lengua. Su participación política es cada vez más importante y su papel en el triunfo de la actual administración ha sido determinante. Tenemos buenos representantes en la administración republicana y en la administración demócrata, y probablemente tengamos que ver cómo la presencia hispana cobra más presencia en los Estados Unidos. En economía, es verdad, España es la segunda inversora en el continente iberoamericano, solo después de los Estados Unidos. En el momento de crisis a que ustedes se están refiriendo, el 60% del volumen de negocios y de los beneficios de nuestras grandes empresas proceden de América Latina. Y, lo que es más importante, estamos presentes en el mundo en sectores punta. Estamos en el sector financiero, en el sector del tráfico aéreo, energías renovables, trenes de alta velocidad, tratamientos de agua, etcétera, lo cual nos permite pensar que nuestra cooperación puede ser todavía más estrecha. En materia de cooperación, la crisis a la que ustedes se han referido y las restricciones presupuestarias que estamos sufriendo nos han obligado a un esfuerzo de concentración. Un esfuerzo de concentración geográfica. De 50 hemos pasado a 23 países. Hemos conservado Iberoamérica como lugar prioritario. En segundo lugar, concentración sectorial en aquellas necesidades más perentorias para salud, hambre, tratamiento de agua, pobreza extrema, etcétera. Y vamos a desarrollar una actuación especial en aquellos campos en que se requieren más talento que ideas. Me estoy refiriendo a la gobernanza y a la transferencia de conocimientos.
Es verdad que el Madrid se equivocó con Pellegrini, pero no es menos verdad que se dice en España que los vascos hicieron dos cosas, la Compañía de Jesús y Chile, y las dos cosas nos han salido muy bien, sobre todo ahora que tenemos un Papa que también reza en español. Yo quiero decir que estoy absolutamente abierto al diálogo con ustedes, no porque sea mi obligación, es que me gusta y me divierte. Je vais demander à l'ambassadeur représentant d'Haïti de faire du lobby pour l'Espagne au Conseil de sécurité 2015-2016. Je suis sûr que vous pouvez le faire et que vous le ferez avec plaisir. Y decirles a todos que cuentan con España como han contado siempre, que hablemos más, que cuando nos equivoquemos nos lo digan para que rectifiquemos el tiro, cuando tengamos alguna omisión nos lo digan también para que llenemos esas lagunas, porque lo importante es que nos unen muchas cosas. Decía el general de Gaulle que él había tenido siempre una cierta idea de Francia, una idea que le dictaba tanto la razón como el sentimiento. La relación de España con América es una relación que viene determinada por la razón y el sentimiento. Y cuando hay razón y el sentimiento, los posibles malos entendidos o las posibles emisiones se pueden corregir con una enorme rapidez. Y estoy absolutamente abierto a corregir, a ayudar y aprender de todos ustedes. Y en cuanto a la crisis, es verdad, tenemos una crisis extraordinariamente dolorosa y nadie la sabe mejor que el Gobierno. Tenemos unas tasas de paro de 26%, que es una tasa tremenda, aunque haya una economía sumergida que no haga tan lacerante el tema. Tenemos una tasa de desempleo juvenil muy importante. Me decía el director general de Relaciones Económicas Internacionales que hoy abandonan España 8.000 licenciados universitarios cada mes. Estamos por eso haciendo acuerdos con los países americanos, lo hemos hecho con Brasil para trasladar médicos, estamos haciendo con todo el resto de los países, con Chile para el reconocimiento de títulos universitarios que permitan acceso liberal, al acceso al mercado laboral. Créanme que son muy buenos profesionales, nuestras escuelas de negocio están las mejores del mundo y estoy seguro que en esta aventura, que espero que sea temporal y que pronto puedan regresar a España, colaborarán también al desarrollo de sus países. Los síntomas son mejores que hace un año, hemos recuperado 2 puntos de productividad, hemos recuperado 3/4 de la competitividad perdida. Hoy nuestra balanza por cuenta corriente, si no contamos las importaciones energéticas, está equilibrada. Nuestra balanza de pagos es acreedora por primera vez en 50 años y espero que muy pronto podamos superar esta crisis, lo cual nos permitirá intensificar un esfuerzo de cooperación como el que pudimos hacer en el futuro y de colaboración con la OEA, que para nosotros no es más que un deber que cumplimos, un deber y un honor que cumplimos con absoluta satisfacción. Muchas gracias a todos los embajadores, muchas gracias, presidente, muchas gracias, secretario general, y de verdad quiero decirles que he agradecido la bienvenida, pero hay un refrán en mi lengua valenciana que dice «Benvingut sea el que su casa ve», que es bienvenido sea el que a su casa viene. Yo me he sentido como en casa y por eso me he sentido muy bienvenido. Muchas gracias. Señor ministro, le agradecemos sus palabras y sabemos los compromisos que todavía le quedan por cumplir aquí en Washington antes de viajar a Miami, el tiempo que ha podido compartir con nosotros, y si le tiene a bien, lo invitamos a que pase a saludar a los señores embajadores. Yo creo que nos vemos en junio antes de...
algún otro asunto? Si no hay ningún otro tema por considerar, pero antes de levantar esta sesión, deseo reiterar el agradecimiento que se ha expresado al señor embajador Rodrigo Bielman, representante de Guatemala, quien gentilmente reprogramó para continuar en la tarde el grupo de trabajo sobre el proyecto de declaración de Antigua, para que esta sesión del Consejo pudiera realizarse en esta mañana, como lo había solicitado el señor observador de España. Me han pedido que recuerde que la sesión va a continuar no a las 2:30, sino a las 2:45. Pero antes de concluir, le vamos a dar la palabra al señor embajador del Canadá. Just any other business. Thank you very much, Mr. Chairman, and my apologies for taking the floor at this very late hour, but I do have one issue which I would like to bring to the attention of the Permanent Council. Mr. Chairman, I'd like to raise the matter that affects all delegations, and this is on the topic of the Inter-American Human Rights System. We understand, Mr. Chairman, that on the 14th of May, Bolivia will be hosting a meeting of the Conference of States Parties of the American Convention on Human Rights. Although Canada is not party to the convention, Canada is impacted by the status of the convention. As such, Canada has a keen interest in this proposed meeting and respectfully requests an invitation to attend the event as an observer. Canada is among the most reliable and generous funders of the Inter-American Human Rights System and has a keen interest in the upcoming meeting. We feel that allowing us to observe the deliberations of the states parties is a mark of respect and an acknowledgement of our unique role within the system. Mr. Chairman, Canada has participated fully in the reflection process on the system leading up to the Special General Assembly, which was held on the 22nd of March. We consider that this process has reached a logical conclusion and that the time has come to focus our energies on other more urgent priorities. Canada is concerned that further debates on reforms to the Inter-American Human Rights System could seriously undermine the important deliberations that will be taking place at the General Assembly in Antigua, Guatemala, with regards to drugs in the Americas. For that reason, we feel that we have a major stake in any issues that could be discussed at the May 14th meeting. Mr. Chairman, over the past 2 months, we have twice asked to observe the Conference of States Parties, and twice we have been refused. We understand that not all states parties were informed that Canada has submitted a formal request to attend these meetings. In the spirit of openness and transparency, we would again like our request placed on record so that all of the states parties are aware of Canada's position. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor embajador. Solicitamos a Secretaría que tome nota de la solicitud que ha expresado el señor embajador de Canadá sobre su interés en participar en la conferencia de los Estados partes. Ahora le concedemos el uso de la palabra a la delegación de Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chairman. I would also like to take the floor regarding the proposed meeting of States Party to the American Convention on Human Rights. As my colleague from Canada has noted, there is significant interest here at the OAS in ensuring the continuation of an open and inclusive dialogue regarding our regional human rights system. Inclusiveness has been a hallmark of many OAS discussions as it fully reflects the spirit of the Inter-American system. I hope we can continue this cooperation and openness in the upcoming session in Bolivia, not only for the benefit of my government, but for the other governments also represented at this table. Mr. Chairman, the United States remains an active and engaged partner in the ongoing reflection and reform dialogue, and we would welcome the opportunity to continue to support this dialogue within the context of the American Convention on Human Rights. As all of us, I think, know around this table, the United States has signed, but not yet ratified the American Convention. While we can't predict within our system of government when it might be acted upon, we remain keenly interested in supporting efforts of states parties to ensure the effective promotion and protection of human rights throughout our hemisphere. This includes interest in discussions regarding the promotion of greater universalization of the system. For these reasons,
my government, as a convention signatory, would like to take this opportunity to formally request an invitation to the May 14th States Parties meeting as an observer. We have already presented this request in writing to the government of Bolivia, and I would like to also ask the Secretariat to place this request on the record of this council meeting. Thank you very much. Muchas gracias por su participación. Aunque entendemos que la Conferencia de Estados Partes no es un organismo institucional de la Organización de Estados Americanos, pero por tratarse de iniciativa de países que forman parte de esta organización y por la importancia del tema de los derechos humanos, le reiteramos la solicitud de Secretaría de que tome nota de las solicitudes de Canadá y Estados Unidos sobre esta conferencia que se va a realizar en Bolivia. Si no hay más intervenciones, entonces declaramos cerrada la sesión. Se levanta la sesión.